A los seres humanos nos gusta entenderlo todo. Por algo es que tenemos grupos gigantescos de personas que dedican sus vidas plenamente a investigar diversos temas de la vida. Ciencias, tecnologías, economía. Hay una gran cantidad de áreas y todas ellas están exploradas. Pero hay algunas de estas áreas que, a pesar de ser profundamente investigadas, no hemos llegado a la comprensión más profunda de las mismas. Y una de esas cosas es, como te lo podrás imaginar, el cerebro humano. Es una locura cómo algo tan importante e imprescindible para la vida como lo es nuestra mente, sea a su vez algo tan complejo y que entendemos tan poco. Claramente se han hecho avances gigantescos en el área y ahora podemos hacer cosas que antes parecían impensables. Como pruebas para diagnosticar el Alzheimer en edad temprana y así poder tomar precauciones y medicamentos emergentes, o una variedad grandísima de medicamentos para combatir la depresión, ansiedad, esquizofrenia, etc. Todos los días se hacen avances muy prometedores y todos los días se descubren cosas nuevas. El futuro promete, pero aún hay muchas cosas que desconocemos. Así que hoy te traigo las 3 cosas que no sabías del cerebro humano. Neurocirugías con el paciente despierto. En otras redes sociales se han vuelto virales videos de personas que las operan del cerebro y que les piden que sigan despiertos realizando alguna actividad. Seguramente has visto alguno de estos videos, como el señor que está tocando la guitarra mientras lo operan. O este otro que está cantando. Son situaciones surrealistas que cuestan de creer si no sabes el contexto. Pues resulta que es una práctica relativamente común y es un proceso llamado craneotomía con el paciente despierto. Y es un tipo de procedimiento que se hace con el paciente totalmente consciente. Principalmente se utiliza para tratar enfermedades neurológicas como tumores cerebrales o crisis epilépticas. Las respuestas que da el paciente ayudan al cirujano a estar seguro de que está tratando las áreas correctas del cerebro. Este procedimiento también ayuda a disminuir el riesgo de provocar daños en áreas funcionales del cerebro, afectando el movimiento, el habla o la vista. Y para todos aquellos que tengan la duda, no, la persona no siente nada, porque el dolor que conoces no viene de tu brazo o de tu pierna, es generado por tu cerebro, por lo que el paciente no sentirá nada, ya que a pesar de que el cerebro es el encargado de informarte si los nociceptores, receptores del dolor, están activados y así generar este dolor que conocemos, el propio cerebro no cuenta con los mismos, por lo que estos pacientes no sentirán ningún tipo de dolor. Así que ya sabes, si cumples con los requisitos para una craneotomía con paciente despierto, prepárate porque quizás te ponen a tocar Through the Fires and Flames en experto. ¡No! ¡No! El tamaño del cerebro. Según el neurocientífico Martin Hubel de la Universidad Libre de Ámsterdam, los seres humanos son de lejos los primates con el cerebro más grande. Afirmaciones como esta hacen que muchas personas lleguen a la conclusión de que a nosotros los seres humanos tener la mayor inteligencia dentro de los primates y al mismo tiempo tener el cerebro más grande, pues el tamaño del cerebro es lo que determina la inteligencia, cosa que en cierta parte es verdad y en otra gran parte mentira. Resulta que sí es cierto que se ha visto que el tamaño del cerebro influye en la inteligencia por diversas razones. Una de ellas es por la propia tendencia de la evolución de nuestra especie en los últimos 6 millones de años. Sabemos que nuestros cerebros han tendido a crecer a lo largo del tiempo. Los primeros homínidos como el Sahelanthropus y el Australopithecus eran especies con cerebros relativamente pequeños, pero al pasar a los Homo ya tenían cerebros más grandes, y al llegar a los Homo sapiens el cerebro siguió creciendo aún más. Pero aquí no termina la historia. Resulta que hay 2 especies de Homo que tenían cerebros bastante pequeños y aún así tenían una inteligencia muy considerable, siendo el caso del Homo floresiensis y el Homo naledi. El primero de estos tenía el cerebro del tamaño de una toronja, y aún con eso se descubrió que fabricaban herramientas de piedra al igual que otras especies Homo con cerebros bastante más grandes, cosa que ya los pone por encima de los chimpancés, que no podían hacerlo. En los Homo naledi se descubrió que también tenían el control sobre el fuego e incluso se le encontraron comportamientos funerarios al descubrirse aparentes entierros de su especie. Todo esto es viendo evidencias históricas, pero no necesariamente científicas. Pero lo que dicen muchos neurocientíficos sobre el tema es que sospechan que los cambios de patrón de conexiones, los conectomas, o sea, el mapa de conexiones entre nuestras neuronas, son más importantes para el desarrollo del cerebro y de la inteligencia que algo como el volumen del cerebro. Según el neurocientífico Nenad Sentan de la Universidad de Yale, inclusive los pequeños cambios en la conectividad, especialmente en la conectividad de largo alcance, realmente conducen a profundos cambios cognitivos y de comportamiento.
cerebro. Hubo un estudio realizado en mayo de 2023 que nos dice que los chimpancés y los humanos comparten muchos patrones en su conectividad, pero que los humanos tenemos una conectividad más fuerte en las regiones que se relacionan al lenguaje. Pero en 2019, Van Hubel demostró que los patrones de conexiones en humanos a menudo se asociaban con mayor riesgo de esquizofrenia, lo que nos da a entender que los seres humanos tomamos el camino de mayor inteligencia a cambio de un mayor riesgo de problemas mentales. Este debate sobre el tamaño del cerebro y su relación con la inteligencia es algo que seguramente no va a parar en un periodo cercano de tiempo. A la conclusión que podemos llegar es que el tamaño del cerebro sí que es relevante, y al tener un cerebro anormalmente pequeño puede causar problemas, pero tener un cerebro anormalmente grande no necesariamente te va a hacer más inteligente. Lo más importante terminan siendo los conectomas de nuestro cerebro que el propio tamaño. Así que sí, el tamaño sí que importa. Más o menos. El cerebro más famoso del mundo. Después del accidente, él nunca más volvió a ser Gage. Phineas Gage era un joven atlético de tan solo 25 años, medía unos 70 y trabajaba con un grupo de hombres construyendo un ferrocarril que cubriría el trayecto entre Rutland hasta Burlington en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Llegaron a las 4:30 de la tarde de un 13 de septiembre de 1848, Gage y sus hombres, como ya era común, estaban por hacer una perforación en las rocas. La llenarían de pólvora, la cubrirían con arena y la aprisionarían con una barra de hierro. Luego encenderían la pólvora para volar esa piedra. Lamentablemente no todo salió como esperaban. Aquel día las cosas fallaron. Por lo visto, Phineas se distrajo con algo y no se dio cuenta que aún no ponían la arena. Gage golpeó con fuerza y la fricción hizo que la roca hiciera una chispa, provocando la detonación. Una barra de 1 metro de longitud, 3 centímetros de diámetro y prácticamente 6 kilos de peso salió a gran velocidad directamente hacia el pómulo izquierdo abajo del ojo de Phineas. Le atravesó todo el cráneo y salió por el centro de su cabeza. La barra iba tan rápido y con tanta fuerza que no le bastó atravesar la cabeza de Gage, sino que salió disparada hasta quedar a 30 metros del accidente. Una historia trágica, ¿verdad? Sí, pero no, ya que Gage no murió. Era una escena difícil de creer. Phineas, después de la caída y de algunas convulsiones en las piernas, comenzó a reaccionar e inclusive a hablar de nuevo. Los hombres lo subieron a una carreta sin muchas esperanzas y lo llevaron a un pueblo cercano. Gage por sí solo bajó la camioneta y esperó sentado en una silla. Lo atendió el doctor John Martin Harlow y Gage tranquilamente le dijo: "Doctor, aquí hay mucho trabajo para usted". El médico detuvo la hemorragia y trató sus infecciones. Increíblemente, 65 días después del accidente, Gage fue dado de alta. Quedó ciego de un ojo, pero la movilidad de su cuerpo y capacidades de habla eran perfectamente funcionales. Poco después volvió a trabajar en la empresa del ferrocarril. A partir del accidente, Gage nunca más fue el mismo. Pasó de ser un joven con mente sana, buen carácter y amable, a ser una persona impredecible, obstinada y poco respetuosa. Al poco tiempo lo corrieron de su trabajo, ya que los trabajadores se quejaban de sus malos tratos. Pasaron años y Gage llevaba una vida poco estable. Cambiaba mucho de trabajo y tiempo después se emigró a Sudamérica, en Chile, donde estuvo trabajando hasta que en 1859 regresó a su país para ver a su madre y hermana, ya que su salud estaba empeorando. Intentó conseguir trabajo nuevo, pero comenzó a tener ataques epilépticos muy fuertes, hasta que un 21 de mayo de 1860, y habiendo pasado 12 años de aquel accidente, Phineas Gage fallece a sus 38 años de edad. En 1867 el cuerpo de Gage fue exhumado y su cráneo y la barra de hierro que fueron tan importantes en su vida fueron entregadas al Dr. Harlow. A día de hoy, 157 años después, la calavera y la barra están en exhibición en el Museo de Medicina de Harvard. Puede parecer una simple historia con una mínima relación con el cerebro, pero por algo es conocido como el cerebro más famoso de la historia, ya que fue sumamente importante para el conocimiento de este órgano, ya que en la época se comenzó a demostrar que las lesiones en el cerebro provocaban alteraciones en la memoria, facultades motoras, lenguaje y hasta la percepción. Se lograron los primeros avances en el área de la corteza cerebral, y se evidenció por primera vez que un daño cerebral podría cambiar emociones y alterar conductas, aun si las funciones verbales, motrices e intelectuales no estaban dañadas. En 2001, Peter Ratthew consiguió una copia escaneada del cráneo de Gage, ya que el original no podía ser manipulado por el deterioro de los años. Esta simulación ayudó a John Darrell Van Horn a determinar con precisión la trayectoria de la barra, localizar las áreas que fueron afectadas y el tipo de tejido que dañó el accidente.
Gracias a estos avances de técnicas de neuroimagen, se han podido comprobar casos similares de lesiones con efectos parecidos, lo cual hizo que a día de hoy tengamos evidencia de que nuestra personalidad, emociones y toma de decisiones están relacionadas con fenómenos eléctricos y químicos que vienen directamente de áreas específicas del cerebro. También descubrieron la existencia de varios sistemas cerebrales que se encargan del control de distintos sentimientos. El caso de Phineas Gage fue sumamente relevante y ayudó a que la neurociencia avanzara muchísimo hasta donde estamos a día de hoy. ¿Quién diría que todo comenzaría con un simple trabajador de ferrocarriles